las clases de interpretación, en todos los ejercicios que hacemos, me gusta mucho la forma como David las dirige y cómo nos hace pasar por ellas, ¿no? O sea, no hay nada de crítica, siempre te sientes bien, te hace crecer poquito a poquito, sin que nunca te digas es que lo he hecho fatal, es que mal tal, es que quería haber hecho esto y no lo he hecho. Vas creciendo, vas andando pasito a pasito y vas construyendo. Con David tuve la oportunidad de trabajar personajes totalmente distintos a mi forma de ser en el día a día y de experimentar territorios totalmente desconocidos dentro de mí y de mis emociones. Fue un trabajo muy intenso, no solo desde el punto de vista artístico, como también desde el punto de vista personal. David lo que enseña, que no enseñan otros profesores de dirección, es algo que en realidad es lo más difícil, ¿no? Que es a ser director. O sea, no es tanto la técnica, que también, el trabajar con los actores, que también es muy importante, el trabajo con la maqueta, que es fundamental, pero lo más importante que te enseña David, que no enseña nadie más, es a ser director. Qué actitud tienes que tener con los actores, qué tipo de cosas debes decirles, cómo debes trabajar respecto a ti mismo, es decir, cuál es la actitud del director respecto a su propio trabajo. Y en definitiva te forma a ti mismo de una manera que te ayuda a analizarte más profundamente, a ver tus errores, a que los descubras tú mismo, que es algo que es fundamental en un buen profesor, y en general a ser un director con todas las letras. Reconozco que este curso me está sirviendo para pasármelo muy bien, para relajarme muchísimo. Estoy aprendiendo cosas nuevas para mí, a improvisar, a reproducir escenas que son nuevas, y realmente la mayor conclusión que he sacado del curso es que quiero seguir haciendo teatro. Estoy adquiriendo bastante cultura en el género dramático y el aprendizaje de que cuanto más sepa sobre el autor, sobre la obra y sobre el contexto, pues más enriquecido será mi personaje. Y algo que me está marcando mucho es el darme cuenta de la complejidad de interpretar, y es una conclusión a la que llego, y eso no supone un impedimento, sino un reto para mí. Me di cuenta de que poco a poco, me di cuenta al final del primer año, porque yo estuve 3 años, de que había hecho un recorrido, y que sí que había hecho un recorrido, y que de alguna manera sí que me había llevado por ese recorrido, y además casi sin darme cuenta. Cuando terminaba el año, además siempre me pasaba lo mismo, cuando terminaba el año y miraba hacia atrás, me daba cuenta de que había dado, no un gran paso, pero sí que había dado un pequeño paso en el proceso. Una cosa es ser, yo creo, educado por entrenadores de actores, ¿no? Gente que te prepara la voz, que te prepara cómo tienes que sentar, cómo tienes que está bien, que esto es parte del juego del actoral, pero tener la oportunidad de estar con un director que hace lo que hace para producir belleza es la fase segunda quizá del teatro, ¿no? Lo que más he aprendido es a organizar el trabajo. Aparte, por supuesto, de la formación, la técnica en sí, ¿no? Lo que es lo formativo, he aprendido a organizar el trabajo mucho, cosa que me hacía muchísima falta. Bueno, estoy aprendiendo a organizar el trabajo, a hacer las cosas como se deben, de un principio a fin, a saber que hay cosas que parece que carecen de importancia y son súper importantes, como por ejemplo la maqueta, de hacer la maqueta de la escenografía, que es algo que, bueno, parece que lo tienes en mente, y aquí te das cuenta que no, que las cosas no se tienen en mente, hay que tenerlas sobre la mesa. Eso es una de las cosas que he aprendido con David, que las cosas escritas y tangibles. Lo que más me gusta de las clases de teatro son las partes relacionadas con la expresión de las emociones, cuando te obligan a recordar los sentimientos que te provocan ciertas personas. Me parece muy interesante y he descubierto cosas sobre mí misma que antes pues no conocía. Luego también me gusta mucho cuando miramos y analizamos las obras y los conflictos que hay en ellas, porque siempre es un punto de vista distinto. Incluso en las mismas improvisaciones
a veces tienes que crear un verdadero conflicto y te das cuenta que has pasado por tu vida por un montón de experiencias sin ni siquiera analizarlas mínimamente. Y es necesario venir a una clase como esta para descubrirlo. Llega a un curso con una persona que lleva mucho tiempo en esto y te das cuenta que, bueno, no sabes absolutamente nada desde el principio y te empiezas a dar cuenta de lo importante que son todas estas partes del curso para aprender a dirigir. Todo lo que es la interpretación del texto, cómo se deben tratar a los actores para que te puedan dar los objetivos que tú deseas, cómo debes preparar tu puesta en escena para que ese texto que hemos preparado durante 3 meses pues tenga un montaje decente.